Edward Thorndike establece que las conductas seguidas de consecuencias satisfactorias, como recompensas, tienen mayor probabilidad de repetirse, mientras que las conductas seguidas de consecuencias insatisfactorias, como castigos, tienden a ser menos frecuentes. Esto describe la ley del efecto. Porque nos gustan más los datos que los hemos decidido abrir este espacio denominado y no los relatos. En esta oportunidad cuyo propósito es educar, sensibilizar y que todos en algún momento nos hemos sentido quizás. Y de hecho que pueden coexistir Médico, en nutricionista, endocrinólogo. Ley del efecto, tu podcast de salud y bienestar donde hablamos de datos y no de relatos. En nuestro país, donde ir al psicólogo sigue siendo motivo de vergüenza y donde la comida es un tema cultural y no de conciencia, dos mujeres decidieron encender los micrófonos. Sandra y Jessica, una nutrióloga y una psicóloga, dos profesionales que no quisieron quedarse calladas ante la normalización de la desinformación, la banalización del sufrimiento y el abandono de la salud como un derecho. Nace así La Ley del Efecto, un podcast que no da recetas fáciles, ni vende soluciones mágicas, un espacio de pensamiento, divulgación y crítica, donde cada episodio busca algo urgente, que la ciencia vuelva a estar del lado de las personas. En esta conversación hablamos de sus comienzos, de su ética, de sus motivaciones, de sus crisis, de lo difícil que es divulgar y hacer ciencia en un país como El Salvador. A menudo cuestionamos la salud mental como privilegio, la cultura de la dieta como control social y los límites entre la ayuda profesional y la violencia simbólica. Porque cuando la salud se convierte en negocio, el saber se vuelve resistencia. Y mientras alguien escuche, la palabra seguirá haciendo efecto. El episodio 142 de Proyecto Chachalaca, La Ley del Efecto. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció estar aquí? Encantador. Ha sido un momento de conversar las cosas que nos encantan, cómo surge esto, por qué lo seguimos haciendo, por qué lo vamos a seguir haciendo. Y nada, una conversación entre colegas y amigas. Sí, de verdad que gracias de nuevo, Salvador. Haces que esto sea especial. Yo creo que esa es tu magia ahí. Haces que esto sea especial. ¿Cómo le dan paja a uno, verdad? Uno está aquí tratando de salir a flote. Mira, no pude evitar que se me saliera eso. Fue tan genuino porque te estabas hablando con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano, sí. Y tú, ay. No, les agradezco definitivamente. Increíble. Miren qué bonito es poder tenerlas aquí. La verdad es que ya habíamos estado en episodios aparte hablando de temas de nutrición y de salud mental y la clínica en El Salvador. Pero la verdad es que La Ley del Efecto cuando comenzó me pareció, lo empecé a seguir, vimos el proyecto, dije, me están quemando la pata por aquel lado, dije, pero la verdad es que es un podcast muy necesario, muy bonito, muy, ¿qué le puedo decir? Lleno de aprendizajes. Sí, hoy en este episodio se sintetiza un poquito de lo que se ha logrado. Así que ojalá lo disfruten tanto como nosotros. ¿Comenzamos? Comenzamos. Pues presentan ustedes el inicio. Sandra, te cedo toda esa parte. Muy bien. Este es el episodio 142 de Proyecto Chachalaca. Y estamos aquí con una persona invitada. Bueno, no, somos dos. Me pasé a otro podcast. La habituación ya de nuestro podcast. Definitivamente. Lo lamentamos. Venimos aquí a un espacio nuevo. Y por si no nos conocen, mi nombre es Sandra. Jessica. Y juntas somos. Ok. Y todos ya conocen a Salvador, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto. No hace falta que se ya presente. Su casa. Duro. Sí, no necesita presentación. Maravilloso. Qué bonito tenerlas aquí. Ya las había tenido por separado, pero nunca había tenido el privilegio de coincidir con las dos al mismo tiempo. Como nunca las había visto juntas, pensaba que eran la misma persona, pero no tenía pruebas. Pero podemos pasar por eso. A mí no me molestaría. Que nos confunda. Así como, ahí va Sandra, ahí va Jessica. Sandra, anda tú. Ahí Aguilé. Sí. Definitivamente. Bueno, y en este episodio especial de Proyecto Chachalaca con La Ley del Efecto vamos a explorar un poco este podcast salvaje aquí que está invadiendo las radios, bueno, no sé, los equipos de sonido, los teléfonos de la gente. Así que bueno, me gustaría darles la bienvenida y quizás aquí siempre hacemos algunas preguntas disruptivas, ¿verdad? Lo sabía. ¿Sí? No nos íbamos a librar de eso. No, yo le dije a Sandra, seguro va a haber una pregunta que nos va a desencajar. Así que ya estamos preparadas. Bueno, ok, pero mira qué interesante. Nos vamos a desencajar. ya va a la pregunta, Salvador. Ok. Razones por las que no han ido a una discoteca.
Mira, en mi caso no puedo bailar, tampoco he hecho el esfuerzo para aprender y no me gustan los lugares con mucho ruido, en el que no puedo escuchar a la gente. Obviamente, vea, ese no es un lugar para platicar, pero Ok, me abruma tanta gente ok. y el ruido. Comparto eso. Yo no puedo estar en lugares Pero o sea que cerrados. no les gusta bailar. No. Nunca han perrequeado. No, Jamás. no. Y una salsita, un merengue, una cosa por el estilo. Mira, tal vez en tu boda, por ejemplo, bailé un poquito con Dani, pero no es así que salgamos a bailar, que abran ya la pista. No, 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 sino que solo por... Por deporte, quizá, una Ajá, cosa Pero sencilla. sí. Qué particular porque pensando en retrospectiva, no. La única vez que fui a una discoteca fue eso por una evaluación académica, pero nunca ha sido como que me genere ni curiosidad ni atracción, querer conocer. O sea, es decir, siempre ha sido como algo que nunca he tenido un interés, digamos, por lo veo, sé que existen, sé que pero nunca he tenido aproximación. Jamás. Ok, mira qué interesante y qué loco eso. Sí. Nutriólogas y psicólogas sin perreque. No sé, Sí, me parece hasta extraño, extraño, ¿verdad? sí, definitivamente. Sí. Tener razón, ahorita que lo pensamos, qué raras somos, Sandra. No, somos más de otras actividades. Ok. ¿Y Sí. qué actividades les gustan a ustedes fuera del podcast? Que también eso era algo que quería preguntarles. Si no están en el podcast y dedicándole tiempo a la psicología y a la nutrición, ¿a qué le dedican tiempo? Pues mira, una actividad que yo disfruto un montón y pues es del día a día es hacer ejercicio. O sea, eso o salir a ¿Es comer. una gym bro usted? No, no soy una gym bro, soy una gym rat. Mentira, tampoco eso. Solo me Ok. gusta, hacer ejercicio. Y no sé, salir a algún lugar, algún pueblito de vez en cuando o dormir. ¿Por qué no decirlo? Quedarme en la casa. Por favor. Disfrutar sí. esos momentos de, bueno, un momento de tranquilidad y dormir. Sí. Es cierto, ¿Y usted, Jessica? son ¿Qué, cosas, ¿Qué le gusta? ay, a mí me gustan un montón de cosas, pero que las pueda hacer todas es otra historia. Pero a mí me gusta la literatura, me gusta leer, me gusta ir a la librería, puedo pasar en una librería husmeando libros y ahí pueden, si me ven ahí, déjenme que ahí quiero estar. Horas, Aplico, horas. puedo hacer eso, me gusta realmente disfrutar de momentos donde puedo escuchar boleros, soy... ¿Amante sí, de los boleros? sí, yo creo que soy alma añeja, sí. Sí. Me gustan los boleros, me gusta tener momentos de aislarme así en una finquita, en un pueblito, como dijo Sandra. La naturaleza la disfruto mucho. Yo soy de montaña, de mar, ni me inviten porque no voy, porque sí, no. Y creo que eso podría. Ok, Sí. qué interesante. Bueno, hoy vamos a entrar sobre este tema de la ley del efecto, ¿verdad? Pero vamos a hacer unas preguntas así, algo random. Si la ley del efecto fuera un sabor de sorbete, ¿qué sabor fuera? ¡Qué pregunta! Lo sé. Mira, nunca lo había pensado de esa forma, como transformarlo en un sabor, o sea, una experiencia sensorial a ese Sí, nivel. irse por la sinestésica. Sí, qué interesante. ¿Qué se te viene a ti a la mente? Fíjate que lo primero que pensé fue algo como una mezcla, por supuesto, pero como mentolado, no sé, como algo que te despierta o Es te... que en un helado, yo en automático un pistacho. Ay, qué delicia, me encanta. ¿Sabes? El Un pistacho. Sí. Con así, menta. intenso hasta en el color. Ajá. No es así como pasteloso, ¿no? Que un pistacho. Pasteloso, Ajá, ok. ni excesivamente dulce, sino que, Está ahí. sí, Es neutral. pero es súper agradable. Ujú. Ok, entonces sería pistacho mentolado, ¿verdad? Ujú. Bueno, la ley del efecto, tu podcast con sabor a pistacho mentolado. Me gustaría preguntar también si tienen algún tema que salga de estos temas cotidianos o comunes de la ley del efecto. Algún tema que digan, nos gustaría abordar esto, pero por el momento estamos muy lejos, o sea, o el podcast no lo toma en cuenta porque no está dentro de nutrición y psicología. Sandra, ¿cuál se te ocurre de todos los que hemos hablado? Bueno, de hecho lo estábamos platicando hace un par de días con Jessica y que algo relacionado a la cultura alimentaria Sí. de nuestro país. Porque nuestro podcast está orientado a temas de salud y bienestar y pues sensibilizar y educar en estos temas. Pero en relación a la cultura alimentaria es algo como más... Amplio y Ajá. Sí. Y más, como lo decíamos, de una perspectiva social y no tanto en la línea de salud
y bienestar, pero, ajá. Y yo creo que es eso, justo, temas más relacionados a crítica social, quizás sería como algo que nos gustaría en algún momento, pero sabemos que ahorita la fase que llevamos es nuestro bebé apenas. Hay que acoplarnos a eso, que es un bebé. Entonces estamos ahí todavía y estamos bien direccionadas a aspectos, como dice Sandra, de bienestar. Ok, muy bien. Y en el aspecto confrontativo de las temáticas, ¿tienen algún debate que les gustaría traer a la ley del efecto? Fíjate que, vaya, así como debate, quizá como posturas o enfoques de salud. Sí. Ajá. O prácticas, por ejemplo, nosotras hay un temita que tenemos ahí pendiente que si queremos tocar es sobre esto de las pseudoterapias, pero específicamente que con Sandra lo hemos discutido ya afuera, constelaciones familiares, por ejemplo, que es un tema que sí se requiere, creo yo, y es muy importante de poder debatir porque sí es para mí grave en temas de salud, de lo que puede generar. Entonces quizás ese es un temita que tenemos ahí pendiente de que sí. ¿Podrías explicarnos un poco qué es constelaciones familiares? Es que eso es lo complicado, Ajá. que al final no se puede situar como una terapia, pero se vende como una terapia. Terapia en el sentido de generarte bienestar a través de explicarte cómo tus ancestros y cómo esos problemas de tus ancestros pareciera que tú los cargas a lo largo de tu vida y te da una interpretación, porque eso es una interpretación de cómo tú eres la representante de todo ese linaje de familia y que entonces tú tienes que sanar por todos y parece más un ritual, muchísimo más cerca de un ritual que de un proceso terapéutico como tal, bajo la psicología. Entonces sí es un tema bien delicado porque de hecho un día no parecía chistoso, pero cuando ya lo ves con seriedad y ojos críticos no es para nada chistoso. Si te comes un pan equivale a que tienes problemas porque pasó esto en tu infancia, entonces tu sobrepeso es producto de todos los problemas emocionales y empezás con esa narrativa que tú te quedas, esto es en serio, alguien realmente está diciendo esto y hay personas que realmente creen esto. Entonces es sumamente polémico, pero al final hace daño. Yo siempre lo he dicho, yo no tengo, el único punto que yo podría simplificar del por qué soy tan radical con las pseudoterapias es porque creo que no son inofensivas. Creo que sí ocasionan daño y si solo tomas uno, por ejemplo, el hecho que alejan a las personas de que puedan acceder a un tratamiento, llamémoslo psicológico, de cualquier otro tipo de salud, que la persona no puede acceder. Es como un obstáculo. Tú llegas primero ahí y eso definitivamente ya es una complicación. Entonces sí, son muy delicadas. Entonces yo creo que sí es de tomar las cosas con mucha cautela cuando se trata de este tipo de narrativas y de estas nuevas terapias. Y por eso sí nos gustaría como tener un espacio y dedicarle en nuestro podcast a esa crítica, a decir, bueno, ¿qué realmente es? Si es confiable, ¿de qué estamos hablando? Y ojo, que lo divulgue un psicólogo no quiere decir que aquí caeríamos en el famoso sesgo de la bata blanca, ¿no? Que porque lo dice un profesional con una bata blanca, por ejemplo, tú asumes que eso es incuestionable porque lo dice el doctor, por ejemplo. Y es más delicado. Claro, entonces, y eso es lo que pasa con este tipo de terapias, que a veces somos profesionales bajo esta etiqueta de psicólogos que los estamos promoviendo y otras veces no. Podría ser alguien como un ingeniero que diga hoy quiero dedicarme a un entrenamiento de constelaciones, voy a constelar. Y se entrena por 6 meses y luego ya nos puedes constelar a nosotras. Entonces, te sorprendería lo que son capaces de hacer los ingenieros. Terrible. No, prefiero no. No vamos a meternos en esas Honduras. No, definitivamente, sí. No. Es como esa línea, ¿sabes? Ok. Sí, coincido. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del origen de la ley del pistacho con menta. Sí. Vamos a hablar. Ya han hablado un poco acerca de cómo comenzó, ¿sí? Pero me gustaría también preguntar por qué no había comenzado esto, ¿sí? Coméntenos cómo comienza, pero también por qué no había comenzado antes la ley del efecto. Pues mira, yo creo que es encontrar las herramientas y las personas adecuadas para generar un proyecto. Con Sandra nos conocemos desde hace mucho, desde el 2018, un poquito antes, y realmente pasó un tiempo donde nos distanciamos porque cada una tomó rumbos distintos profesionales, pero yo te puedo decir que yo sabía que ella estaba ahí, entonces que yo no nos frecuentábamos, pero sabía que Sandra estaba ahí. Luego volvimos a tener comunicación, yo ya tenía como esta idea del podcast con Jetro, que fue la parte técnica que me reforzó mucho el ponerlo en marcha, pero
yo le decía, pero es que me falta algo, como que tenía esa sensación que no encajaba. No me veía haciéndolo sola, como un proyecto para hacerlo sola, pero tampoco sabía que era como que necesitaba a alguien. Entonces estaba ahí con esas dudas, empezamos a tener conversaciones con Sandra y en una de esas conversaciones Sandra me dice que ella quería hacer un podcast. Entonces, que desde hace rato traías esta idea de hacer un podcast y yo, bueno, pues yo también. Y empezó toda una serie de conversaciones sobre, ¿y de qué sería para vos? Pero hasta ahí digamos que no era como que en conjunto, sino que cada una tenía que lo quería hacer, ¿no? Y ahí fue como después, continúa tú, Santiago. Y bueno, después ya tuvimos como una serie de reuniones más estructuradas porque ya conociendo que cada una tenía la intención de crear un espacio de este tipo, entonces nos sentamos a hablar de ¿y por qué no lo hacemos juntas? Porque precisamente era de saber, pues, la visión que nosotras compartimos sobre qué queríamos desarrollarlo y ya luego, pues, comenzamos a pensar en el nombre, qué es lo que queríamos con el podcast, es decir, en qué formato, qué temas queremos, cómo vamos a empezar, es decir, si vamos a tener personas invitadas, vamos a estar solo nosotras y ya luego. ¿Cómo lo íbamos a manejar? Ajá. Y sabes que algo que yo le dije a Sandra fue, es que contigo entro en sintonía, es esa capacidad de que vos sabes que vas a hacer un proyecto, pero las cosas encajan tan bien en el sentido que yo le puedo decir a Sandra, mira Sandra esto, y ella lo puede entender con tanta facilidad que yo me siento completamente acuerpada y ha sido como, podemos trabajar este proyecto juntas. Sí. Y ahí fue como ya nos lanzamos. Sí, y es que tal cual, todo fue como bien orgánico porque, como decía, desde que nos conocíamos en el 2018, en un ámbito laboral, o sea, fue instantánea la forma en cómo podíamos trabajar de manera tan fluida y en esta sinergia, entonces era natural. Mira, y esto que las recomendaciones para trabajar con Sandra que me habían dado a mí es como, la licenciada Serpa es muy enojada. Entonces, ¿te imaginas? Yo llego a trabajar con temor. Me cuesta imaginarme a la licenciada Sandra así enojada, fíjate. Yo se lo puedo decir. Y mi persona favorita enojada es Sandra. O sea, realmente Sandra cuando esté enojada, yo lo disfruto. Porque es realmente una determinación. Ajá. Porque justo, viniendo de una psicóloga que disfrute el enojo de otras personas, no sé, Sandra. Yo, sí, fíjate que hay tema, que hay, como te lo digo yo, aquí hay chicharrón. No. Si me han escuchado, saben que yo siempre he dicho que el enojo es una de las quizás emociones muy infravaloradas, porque el enojo, sabiendo direccionarlo como cualquier otra emoción, te permite hacer cambios, porque te genera una incomodidad, y que te genere una incomodidad y toque algo, y por eso surge una sensación y emoción de enojo, significa que eso es importante para vos, eso te señala algo. Entonces, para mí, ver actuar a las personas desde una postura de estoy enojada por esto y voy a defender mi argumento, mi punto, y obviamente hay de enojo a enojo. Se enoja, pero también es suficientemente inteligente para direccionarlo. Entonces, para mí, cuando entro a trabajar, me dicen, la licenciada Serpas es sumamente enojada. Y yo, bueno, conozcamos a la licenciada Serpas. Y fue inmediato el clic. Yo trabajaba en la parte de psicología y Sandra en la parte de nutrición y teníamos pacientes en conjunto y ambas podíamos discutir sobre los casos y llegábamos a puntos y de esa capacidad de decir esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que este paciente necesita, y era sumamente fácil. Y creo que de ahí nace esa sensación también de podemos hacer otras cosas juntas. Sí. Por eso te decía, fue como todo bien natural y es de justamente saber cómo nosotras entonces podemos integrarnos a desarrollarlo. Qué interesante eso de trabajar multidisciplinariamente, ¿verdad? Sí. Es maravilloso. Yo recuerdo que era súper emocionante cuando luego de tener pacientes yo les llamaba porque teníamos un teléfono, mira, acabo de ver a tal y tal y fíjate que pasó esto y esto y yo creo que es por esto, entonces también podrías como ver si esto es lo que ha pasado, o sea, era fascinante. Y darnos seguimiento, porque yo recuerdo eso, ¿no? De que tenías una agenda, tenías que programar ciertas llamadas y era como, hay que llamar a este paciente, pero vamos a seguir esta línea porque teníamos justificables, pero podíamos tener eso. Un trabajo donde te acuerpa la otra parte que es fundamental para el objetivo de cada paciente. Entonces trabajamos así. Y creo que fue de las mejores experiencias que a nivel laboral he tenido, la verdad. Sí, trabajar contigo. Sí. Y ahora igual. Qué agradable, definitivamente, sí. Mira. Sí. Bueno, así es como comienza y las razones por las que no había comenzado del todo. Sí. Pero aquí tengo otra pregunta, ¿sí? El nombre.
La ley del del efecto. efecto. ¿Tuvieron otros nombres? Yo, hablando contigo, Jessica, en la primera vez que pudimos hablar, nos dimos cuenta de tu amor, de tu fascinación, de tu adoración, de tu alabamiento a Skinner. Entonces me preguntaba yo si tal vez en algún momento, y tú me confirmas, Sandra, si ella te propuso algo así como Skinner Fan Club o algo por el estilo, no sé, ¿qué me puedes decir? Te puedo decir que habían muchas opciones. Vaya, por ejemplo, eran 20 y 18 eran de Skinner. Fue tira. No me sorprende en lo más mínimo eso. No, Te acaban no es cierto, te acaban no de es quemar, cierto. Jessica, te quemaron con No, todo. pero de hecho eran nombres súper interesantes y llamativos. Eran muy buenos. A ver, algunos, por favor. Ya, ahorita ya no recuerdo. Me acabas de decir unas allá estaba afuera. como Mira, ¿cómo era? La rata de Skinner, por ejemplo. Ajá, sí. Las perras de Pavlov. Así, perfecto, Era- ese nombre. sí, Y sí, si sí. alguien quiere retomar ese nombre, está en el No, aire. no, por favor, no. No, porque debe haber un buen significado detrás. No, Sí, sí, sí. definitivamente. Sí, esa era, ¿verdad? Más que Sí. todo la rata de Skinner, o la rata y el perro, Ajá. para hacer esta, ¿no? La rata por Skinner y El el perro perro por por Pavlov. Pavlov. Entonces ahí formábamos eso. Ujú. Pero a mí me parecían buenos nombres. Sí. Pero luego concluimos a través de una votación. No fue decisión, hay que decir, unánime. O sea, de decir, no, Sí. sí, decidimos que fuera. Es cierto, sí, no, este fue un proceso democrático. Sí. Hubo votación. Y sí, fíjate, habían como estas alternativas, pero también estábamos evaluando el tono y como cuál queríamos que fuera nuestra audiencia o lo que nosotros queríamos comunicar con ese nombre. Ujú. Entonces hubo uno que era el que incluso a nivel de diseño fue el que se empezó a trabajar, pero luego buscando, vea. Ya existía. Exacto, nos dimos cuenta que había un podcast ya con ese nombre, eran otras temáticas, pero iba Ya a haber estaba un el nombre, conflicto sí, por correcto. eso. Y teníamos como segundo lugar Ley del Efecto, y nos gustó un montón porque de hecho sí cumple o está justamente casa con lo que nosotros somos Con el objetivo. y que queremos transmitir. Entonces sí, ese se quedó Ok. por votación. Ok, Sí, pero sí, ese me No fue gusta. impuesto. No fue impuesto. De hecho, eso es lo bueno, ¿sabes? Que nada es impuesto, sino que Sí. todo es con acuerdo y pues sí. Hay consenso. Hay Muy bien, muy bien. consenso. Pero Esa me es la encantaba ese. La rata y el perro. No, No. ¿cómo se llama? Las perras De de Pavlov. Pavlov o Sí. las ratas de Skinner están Sí, maravillosas, ¿verdad? definitivamente. Y bueno, vamos a ver, llega el momento en el que de pronto ustedes, no sé, yo me lo imagino de la siguiente manera. Sandra tomándose un tecito, vos con tu café eterno en la mano, y entonces Sandra te dice, hey, ¿y por qué no hacemos un podcast? Porque así fue mi momento también. Entonces Jessica se levanta, avienta el café, avienta la mesa y dice, jalo. Así, porque así me lo imagino con la energía que tiene Jessica. Porque algo así fue el podcast de Proyecto Chachalaca. Estábamos ebrios todos y habíamos hablado mucho. Y entonces, imagen, deberíamos de hacer un podcast, ¿verdad? Tiempo después. No, mentira, no fue así. Yo te estaba creyendo. Ajá, yo ya me estaba imaginando esa reunión y de Sí, capaz sí, así surgió. momentos de reflexión. No fue así. Pero a ver, ¿qué me dicen de eso? ¿Cómo fue ese momento en el que se dieron cuenta que podían hacer algo así ustedes dos? Pues no estás tan lejos, porque sí fue en un café. Sí fue en un café. Es que eso es Sí, verídico. era seguro. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Fue en un café y fue como, lo hacemos. ¿Vos querés hacerlo? Sandra, como tenía su idea, y yo, ¿querés hacerlo? Y ella, sí, yo también quiero hacerlo. Hagámoslo. Simple fue. Qué loco, man. Démosle. Sí, y ya Ajá. luego, pues vea, sobre la marcha, ver, bueno, qué necesitamos, qué es lo que vamos a ir trabajando, tiempo. los tiempos, Sí. las pruebas, las cosas que queríamos luego pues ver a futuro, las lecciones aprendidas también. Claro. Entonces, fue como eso de saber que nosotras estábamos seguras que lo queríamos hacer. Y ya luego el cómo fue surgiendo en la marcha. Sí. Ok. Y yo creo que también ayudó mucho que a las personas que se lo compartíamos como la idea, nos reforzaban mucho y nos apoyaban mucho, como creo que es un buen proyecto, creo que les podría funcionar, porque tienen claro el objetivo. Entonces creo que recibir esa retroalimentación de las personas Ujú. y que tú, yo ya te lo dije, ¿no? En algún momento tú me lo dijiste, de cuando tenés tu podcast, y bueno, sí, es que pareciera que es una buena idea. Ujú. Entonces, encontrar con Sandra y volver a tener como esta sintonía fue como la pieza clave para decir, bueno, sí, hay que hacerlo y hay que hacerlo ahora.
Sí. luego se arruina, dijeron, ahí mismo. Sí, claro, Sí, porque no, siempre no. estás esperando un momento perfecto, siempre querés que las cosas... Como esperando el lunes para comenzar la Sí, dieta. siempre y- querés como ajá. esas condiciones, ¿verdad? Y realmente empezamos, tenemos experiencias bien bonitas porque empezamos dándole aire a una cámara porque no funcionaba, se apagaba, se calentaba. Con un ventiladorcito manual, era como, mira, espérate, tenemos que pausar porque se sobrecalentó Se la cal- cámara. De esas Belleza. cosas que nadie habla y que Ajá. sucede, que todavía me sigue pasando a mí, a Sandra no, que de repente es como, yo me quedé sin voz. Entonces todas esas cosas creo que también es lo que Sandra dice, ir aprendiendo un poquito sobre la marcha, pero al final empezar a hacerlo. Sí, comenzar es quizás lo más complicado. Claro. Pero bueno, vamos a ver. Después de 2 temporadas y contando, la ley del efecto sin duda comienza de una manera y progresa de otra forma. ¿Consideran que ha cambiado algo la ley del efecto del episodio 1 a la actualidad? ¿Consideran que se ha venido transformando? ¿Y qué es exactamente lo que se ha transformado? Mira, yo considero que así como nuestro tema y nuestra línea es la ciencia, que es dinámica y justamente cambia, así igual nosotros hemos cambiado. Bueno, primero nuestro formato. En un inicio, pues comenzamos con video y luego decidimos pasar pues a audio y con ello tener más alcance en otras plataformas, porque en un principio estábamos en YouTube y después de eso, y en Spotify, perdón, pero luego ya tenemos otras plataformas como Amazon, Apple y demás. Eso por un lado. Luego también, por ejemplo, la forma en cómo nosotros íbamos desarrollando los temas. En la primera temporada era, sí, siempre con un invitado y teníamos unas preguntas y todo. Ya en la segunda temporada hemos tenido a invitados recurrentes, aparte, más de un invitado. Y también la forma en cómo nosotros queríamos comunicar los temas era distinta, porque en un primer momento... Sí, me estoy desconcentrando. Porque nadie puede ver lo que está haciendo. Es lo que está pasando aquí. Lo que está sucediendo aquí en este momento, porque Salvador está en su momento zen. Sí, y yo debo mantener el hilo de esta idea. Sí. Pero entonces, en nuestra primera temporada era dar a conocer las temáticas, conversar, pero en esta también es como reforzar o más bien enfatizar nuestra postura acerca de ciertas problemáticas, y también que la gente pueda fortalecer su criterio acerca de ciertas cosas. Y bueno, Jessica lo mencionaba hace un momento, esto de las pseudoterapias y también otros enfoques que resultan muy dañinos pues para la gente, porque de hecho nosotros sí tenemos algo muy claro y es que no podemos jugar con el bienestar de las personas, el bienestar de la gente, los principios, la ética. Entonces es algo que se ha ido creciendo en nosotras y pues eso. Y que yo creo que también en este momento el hecho que los profesionales quieran acompañarnos, que estén motivados para ir y querer tener ese espacio, nos ayuda a ir sabiendo que también se pueden migrar a más temas. Hace poco lo comentábamos con Sandra, por ejemplo, de neurociencias, de enfermedades degenerativas, que son temas que me parecen realmente importantes, de tener información que a veces no podemos acceder a ella, e ir teniendo como toda esta línea de profesionales, médicos con especialidades que yo siempre lo he dicho, hay excelentes profesionales en nuestro país, pero están ocupados. Entonces, que puedan confiar en nosotros de decir que quieren ir a nuestro proyecto y que quieren tomarse ese espacio para hablar de un tema y dar esa voz a esos profesionales, creo que para nosotros también es como uno de los objetivos más importantes en esta segunda temporada, Es de un reto saber, también. hay personas y qué bueno es también darle ese Crédito. espacio a este profesional. Por ejemplo, el doctor Mena, psiquiatra, María, psiquiatra, es decir, están todos estos profesionales que sí son profesionales donde puedes tener un proceso y que pueden tenerte en un espacio de seguridad. Entonces, es también eso que creo yo que a veces se nos olvida de a dónde acudir y no sabemos con quién acudir. Sí. Entonces, para nosotros también creo que eso ha ido cambiando en esta segunda temporada. Le queremos dar mucha voz a esos profesionales que hacen las cosas bien, comprometidos, como Sara, que estuvo en nuestro último episodio de la semana pasada, que increíble y mucho respeto para Sara en su labor.
Y es importante eso, que las personas sepan que hay estos profesionales. Entonces creo que eso sí ha cambiado un poco en esta segunda temporada, que queremos ampliar la gama o toda la variabilidad de profesionales especializados, no solo psicólogos, no solo nutricionistas, sino que también, por ejemplo, Sara es Neurologopeda. Ajá, entonces ir ampliando, porque si tú dijiste algo, el trabajo multidisciplinario, y es que es sumamente importante. Un ser humano es demasiado complejo y la salud no se reduce ni a un aspecto de nutrición ni a un aspecto psicológico, sino que es amplio, entonces interfiere en una serie de Sí, profesionales. definitivamente. Entonces eso creería yo. Sí, ampliar nuestra red. Sí. Ujú. Muy bien, mira qué interesante. Sí. Bueno, y caminando sobre esto también que tiene que ver con el tema de hacer podcast. ¿Qué les ha gustado hacer podcast y qué es lo que más disfrutan y qué es lo que más le huyen, lo que menos les gusta, lo que menos disfrutan? ¿Qué es? Bueno, sí lo disfrutamos un montón. Cada lunes de grabación es como ay, la emoción, la expectativa, por supuesto, los nervios también. Algo que no disfrutemos. Eso creo que está más de mi lado, porque Yo yo sí no disfruto para nada ya me acordé, sí. el posar, la fotografía. No, definitivamente no lo disfruto. Sí. Ok. No. Durísimo, Ay, durísimo. es que sabes, pero Jess es la mente creativa en todo esto. Bueno, yo disfruto eso. Sí, estar aquí la detrás, estuve sí. viendo hace un ratito, componiendo su trípode, digamos, creado con Sí, artesanal. era así. artesanalmente, correcto. Ahí con una Disfruto marca. mucho eso. Sí. Disfruto Sí. estar siempre atrás de algo, pero no la cara, creo que me cuesta un montón. Y cuando tú dices, disfrutan, yo te diría que es bien particular porque yo tengo... No, Jessica, es que usted es muy particular. Gracias. Y es lo que decíamos, una No es la psicóloga a primera la vez que le que me lo gusta han ver la ira en los demás, algo pasa. ¿Qué más, Jessica? Por favor, sorpréndanos. Haciéndome todo el análisis, el perfil psicológico de Jessica en No este crea momento aquí. por Nah. Salvador. De por Salvador. Por Salvador. Yo creo que, fíjate que Ujú. yo no siento que disfrute tal cual la creación de un podcast como tal. Lo que sí disfruto y yo me pierdo en ese momento es el compartir con una persona y que esa persona te empiece a hablar. La conversación es lo Eso, que te gusta. para mí creería que es eso, todo lo que tenga que ver con el micrófono, la cámara, yo lo rechazo, pero siempre le he dicho a Sandra como, bueno, lo tenemos que hacer, es parte de y lo acepto, pero no es algo que me genere mayor emoción, pero sí la conversación y el compartir con el profesional, creo que eso sí. Ok, mira qué interesante eso definitivamente, ¿verdad? Bueno, Sí. ¿y graban los lunes? ¿Todos los lunes? Sí. ¿Y cada cuánto sale el podcast? Cada semana, Cada cada semana. miércoles. Ajá. Cada miércoles. ¿Y nunca les ha dicho algún invitado, fíjense, que ya habían quedado y les cancelan de casualidad? Sí ha pasado. Claro, yo creo que es algo que tenés que saber cuando estás haciendo esto, que no siempre hay imprevistos de último momento y ha sucedido eso, hoy no lo puedo llevar, no puedo hacerlo. Justo con Sara lo tuvimos que demorar creo que por 2 semanas porque con ella íbamos a grabar en el momento donde pasa esto de la carretera de los Chorros, Ok. entonces no podía, entonces fue como, bueno, no puedo llegar porque está cerrada y nosotras no, claro, Sí, comprensible. claro, y pagar un coyote para que cruzara los chorros era O en avión, complicadísimo. Sí. ¿verdad? Y por otro lado. Sí, Imposible. 2 semanas en las que Sonsonate y Santa Ana le pertenecieran más a Guatemala que a El Sí, Santa Salvador. Tecla era el paraíso. Sí. Sí, no había ni un tráfico, alma. increíble, durísimo. Sí, fue una época complicada, pues sí, para todas las personas de esa zona. Definitivamente. Ujú. Sí. Pero es cierto, sí, ya nos ha pasado. Igual también en su momento, Yanni, me acuerdo, que teníamos programado, pero le surgió a ella una reunión que no podía mover y entonces, no podía llegar. Y ahí, pues sí, vean, nosotros teníamos que solventar y No, pero buscar ¿sabe? otra alternativa. Pero es genial porque están las dos y pueden trabajar en eso las dos. Sí, mire, yo he entrado en crisis cuando me ha sucedido eso. ¿Con quién? No, o sea, me ha pasado varias veces. Sí, me ha pasado sí, sí. muchísimas veces más de las que Y usted yo te lo cree. decía, yo te admiro por eso, porque creo Sí. que el récord de episodios que tú tienes grabado y ahora viéndolo de todo lo que implica atrás de todo ese trabajo y que tú todavía la constancia, yo digo, ¿cómo lo haces? Es como vos decís, fíjate, ¿Cómo a vos te gusta ver cómo se canaliza la ira, pues yo creo que la terquedad bien canalizada tiene su Dar beneficio. los resultados. Sí, ser terco es, sí, testarudo, completamente. Sí, tu persistencia, Sí. tu objetivo está claro. Sí. No, y que lo hablábamos también hace un momento de conocer tanta gente. Sí. Importante sí. tener
gran Eso es muy contactos. importante, sí. Fíjense que al principio era una cosa, porque yo tuve mucha suerte y lo discutíamos en otros episodios, de que yo era un gran pata de chucho. Entonces yo anduve por varias cosas. Anduve en un club de lucha, estuve en un club de rugby, salí al país, representé ¿cómo se llama? En lucha, fui presidente de una asociación de estudiantes, salimos con la asociación de estudiantes, entonces conocí a un montón de gente. Y en algún momento muchas de las personas que conocía se volvieron escritores o ya estaban en esa área, o de pronto empezaron, digamos, que estudios más formales, por ejemplo, biología molecular y cosas por el estilo. Entonces ya había como oportunidad de empezar a entrevistar. Entonces primero fue así, personas que conocíamos, y ya después, hey, mira, recomendame, ¿verdad? Por favor, ahí. Porque no es lo Sí. mismo llegarle a alguien que no te conoce Claro, a alguien que va recomendado, definitivamente. Ujú. te Pero bueno, entendemos Sí. perfectamente. es pesado, No, definitivamente. y por eso es importante como resaltar el agradecimiento que tenemos con los invitados que confían en nosotros. Sí. O sea, en el espacio y en compartir sus conocimientos y su experiencia con nosotros, porque es Sí. sumamente valioso. Definitivamente. Y ahora, ya con, digamos que el desarrollo del tema, o más bien los temas que ustedes desarrollan en el podcast, me entra una pregunta. Y es, ¿a ustedes no les da como no sienten cierta presión o miedo o tal vez incomodidad o qué diría yo, inseguridad a la hora de tocar algunos temas? Por el tema del rigor científico, por el tema de lo vamos a basar en ciencia y lo demás son relatos, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir respecto a eso? De hecho, me da mucha risa, ¿sabes? Porque, vaya, nosotros, por ejemplo, vemos en redes sociales un montón de contenido Nos da materia. ajá, es superficial y que incluso nos cuestionamos y decimos, ¿y por qué esta gente que realmente está diciendo, perdón, babosadas, no le da pena, no tiene miedo, se expone, tiene bastante alcance? Y nosotros que nos preocupamos por investigar, por buscar profesionales que estén en la misma línea o pues sí, ocuparte de realmente basarte en ciencia, estamos como con temor. Pero sí, es precisamente por eso, porque el panorama es más amplio, te das cuenta que hay muchas variables, entonces querés que el mensaje llegue de la forma correcta, que no se vea tergiversado, alterado o dar a entender algo que no es. Entonces ahí a veces hay como parálisis, vea, por análisis de, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Y no sé qué, y no sé qué. Pero luego no, tenemos los argumentos para defender lo que estamos diciendo. Sí, yo creo que lo hemos conversado con Sandra en varios momentos. A veces cuando sos profesional muy riguroso, puedes caer en ese como cierto temor de perder la línea porque estamos expuestos actualmente a tanta información y estás expuesto a que todo tenga que ser ligero, light y que las personas lo puedan consumir de una determinada manera, que es una línea muy delgada entre tú mantener tu línea técnica, científica, de investigación, de método y tratar de que eso, que la gente lamentablemente creo que en nuestro país lo ve complicado, lo ve como no se te genera tanto interés, hacerlo de una forma que nuestro objetivo ha sido accesible y esa es la palabra que yo trato de no olvidar y a veces en los episodios lo digo cuando estamos en la conversación con el invitado, pero ¿cómo lo podemos hacer que alguien lo entienda de manera accesible? Porque creo que a veces en tu mundo profesional es muy fácil, porque tú estás en eso, ¿no? Es tu vivir profesional. Entras en este mundo técnico, entonces tú lo manejas de esa forma. Pero para mí el objetivo siempre ha sido de, sí, pero las personas que lo van a escuchar es como que si nunca han escuchado esto. Entonces tiene que haber una línea donde lo puedan entender sin perder justamente lo que es real es, ese rigor. Ese rigor. Entonces creo que sí, a veces hemos tenido como esa sensación de duda y a mí me alegra tener dudas. Yo creo que las dudas siempre son muy importantes porque te pueden direccionar el camino, pero lo importante es no detenerte, a pesar de que tengas dudas, seguirlo haciendo. Y allí viene la importancia de saber qué profesional nos acompaña y creo que eso es la parte más fundamental, que el profesional logra también entrar en la misma dinámica que nosotros tenemos y nos acompaña en este objetivo, que las personas tengan información fiable, confiable y respaldable. Entonces, que lo puedan también ir a verificar por ellos mismos. Entonces, nosotros le apostamos mucho a eso, pero sí te he de decir que hay momentos que son difíciles de cuestionarte. ¿Nos podemos salir de esta línea? ¿Nos estamos alejando? Y con este borbandeo de que la gente quiere consumir las cosas rápido, yo creo que podés caer en esos errores, no puedes perder eso. Entonces, con Sandra lo tenemos claro, es un proceso muchísimo más lento,
Y yo siempre lo he dicho, posiblemente nosotros no tengamos tantas vistas o reproducciones o tantos seguidores, pero no es ese nuestro objetivo y lo teníamos claro desde el inicio. Que las personas lo puedan escuchar y que nos puedan dar retroalimentación ha sido la clave hasta el momento para nosotras, y seguirla, saber que algo estamos haciendo y que algo, de alguna manera va a impactar en la población, pero sabemos que es lento, sabemos que lo que nosotras estamos tratando de hacer no va a ser algo inmediato, y no caer en ese acelere de quererlo hacer así también implica para nosotras ir con pausas y darnos nuestro tiempo, y cosas que a veces como profesional quisieras otra cosa, ¿no? Que las cosas arrancaran desde un primer momento, pero no, es un proceso y lo hablamos con Sandra, y es decir, esta es nuestra etapa de esto, en este momento estamos y vamos de a poco. Ok, mira, qué interesante. Y sí, ahí hay un gran reto definitivamente, y es que cuando vos desarrollas una temática y van para la profundidad del tema, el reto está en que la línea lógica que la persona que lo escucha no la pierda, así que no se pierda tal vez en El interés, la tecnicismo atención. correcto, definitivamente llegar de un punto A a un punto B, y hay episodios que a veces eso se vuelve muy complicado, Claro. hacer eso del punto A a un punto B. Me pasó hace poco, hay episodios en los que no puedes avanzar de acuerdo a tal vez lo que lo tenías planificado, sino que te toca ir sobre la marcha, digamos que ir improvisando un poco, y bueno, es algo que me gustaría preguntar también. ¿En algún episodio les ha tocado así como, vamos a ver, tratar de adaptarse a algo que tal vez no estaba contemplado, temáticas que se fueron muy de lado, o tal vez que no se podían ir, como lo decimos, de un punto A a un punto B? Fíjate que tenemos la edición. Ok. Bueno, sí. No le decimos nada, luego solo lo editamos. Es como, No, mentira. esto no va. No. Pero sí creo que, vaya, y esto también es algo que ha cambiado en la segunda temporada, porque fíjate que en la primera, bueno, era nuestro, pues, valga la redundancia, primer acercamiento a este tipo de generación de contenido, estas plataformas. Entonces teníamos un guión estructurado de preguntas, las cuales compartíamos con anticipación a la persona invitada. Nosotros nos manteníamos como en ese marco, en esa estructura, pero ya luego en la segunda temporada lo hemos hecho más orgánico, es decir, sí queremos hablar con esta persona este tema, pero que vaya fluyendo y que nos vaya contando, estar aprendiendo. Lo dejamos libre, y yo creo que eso ha sido valioso porque Sí. El hecho de saber un tema, por ejemplo, voy a traer el tema de trastorno bipolar que queríamos tocar, pero dejarlo a esa naturalidad que nos guía el profesional, y también tener esta postura de tú estás tratando de entender, tú estás tratando de... Nos volvemos saber. la audiencia. Exacto. Entonces, la ventaja que tenemos, creo, es que tenemos ciertos conocimientos, por ejemplo, de mi lado, desde una psicología clínica, poder entender ciertos términos y poderlos direccionar en la marcha de la conversación, pero dejarte guiar por el profesional y tener esa postura de saber que tú estás también aprendiendo del profesional. Y hemos dejado esa puerta abierta, y creo que nos está funcionando muchísimo mejor que en la primera temporada, porque es tal cual, confiar en el profesional que invitamos y vamos generando las preguntas a medida se va dando la conversación. Entonces creemos que eso también es una forma, como dice Sandra, mucho más orgánico de hacerlo. Sí, Definitivamente. sí, y vaya, de repente si surge algo que consideramos como quizá esto no está como la idea totalmente aterrizada, o que las personas no lo van a comprender como se busca, entonces es como decirle al profesional justamente el ejemplo de mira, pero ¿cómo lo podríamos poner en palabras no técnicas, o de qué forma esto a través de un ejemplo lo podemos explicar y así hacerlo más comprensible? O pues sigue. Y que creo que también no tenemos miedo a decir que no sabemos algo. Y creo que eso también es clave, porque nuestro objetivo es que cuando las personas lo escuchen, claro que cuando tú estás escuchando algo, te surgen preguntas y te surgen dudas, ¿no? Entonces es también posicionarte desde esa posición, valga la redundancia, y decir, ok, pero puedo hacer esta pregunta. A mí me encantó en un episodio donde Sandra, estábamos conversando, no me recuerdo quién era el invitado, pero Sandra dice, bueno, pero yo si fuera paciente no entiendo esto, ¿cómo me lo podrían explicar? Y eso creo que nos hace como un buen equipo, porque es hablarlo desde el aspecto
genuino de quiero entender esto. Y quizás esta misma pregunta le puede surgir a la persona que nos esté escuchando. Entonces le hemos dado también en esta temporada ese proceso de decir, sí, Sandra es profesional en nutrición, por mi lado en psicología, pero también hay cosas que no las sabes. Y yo siempre le he dicho, qué bueno que no tengas que saber de todo como profesional y que hay otros que sí Que te pueden saben y complementar. te pueden ayudar y tú aprendes de eso. Entonces tener también esa postura creo que ha sido sumamente importante. Sí, Definitivamente. sí, es enriquecedor. Muy bien, y vamos a ver, hablemos de este proceso creativo, cómo es que se juntan y bueno, vamos a hacer estos episodios, se sientan una vez al inicio de la temporada y dicen todos los episodios que quieren tocar, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo preparan esa cantidad de temas? Sí, mira, bueno, con las temporadas, la primera fue surgiendo más como, vaya, vamos a hacer esta primera etapa de episodios con esta temática y luego la segunda con esta otra. Y ya en la segunda temporada fue como, bueno, vamos a definir, por ejemplo, en estas fechas qué invitados nos gustaría tener, cómo vamos a distribuir los temas de acuerdo a la respuesta anterior y vamos como proponiendo, bueno, nos gustaría hablar de esto, pero esta persona, ¿quién nos puede ayudar a hablar de esto? Y pues teníamos, sí, de hecho, una lista de temas, pero claro, algunos se han ido ajustando. Sí, Ajá. hemos sido bastante flexibles. Exacto, Porque exacto. también creo que cuando tenés invitados especializados, contar con sus tiempos también se vuelve un punto a considerar, ¿no? Sí. Entonces hay temas que sí ha sido acoplarnos también con eso y buscar, como dice Sandra, ¿quién es el profesional? Entonces sí ha sido como un proceso creativo interesante, pero en algo que sí estamos claras, siempre hemos coincidido en los temas. Sí. Es como, Sí. quiero hablar de esto. Por ejemplo, tenemos uno ahí a la puerta que es sobre gordofobia. ¿Existe o no ese término? Entonces, son cosas que ambas nos interesa entender. Entonces, son temas que los ponemos en la lista y decimos, sí, vamos a considerar hablar de este tema. Y así hemos ido sobre la marcha. Sí, Ok. sí, de cosas que hemos escuchado o aspectos que decimos, mira, pero esto es como que la gente entiende una cosa, pero nosotros pues hemos visto que realmente no es así, deberíamos conversar acerca de esto. Y en algún momento también creo que ayudó hacer preguntas en la red de Sí. cada una en nuestros perfiles, decir qué tema te gustaría que se hablara en el episodio. Entonces la misma comunidad te va sugiriendo temas, por ejemplo. Entonces nosotros ya es como, bueno, pareciera que este es un tema que las personas... Te genera interés y todo eso. Claro, Sí, pues, sí. y las es parte de... Ujú. Sí, Ok, sí. ok. La siguiente pregunta, muy probablemente, tal vez, hubieran tenido una respuesta muy diferente antes de comenzar la ley del efecto, pero es que la ley del efecto como tal permite una exploración sobre el tema de salud mental, salud nutricional de El Salvador. Me gustaría preguntarles a ustedes qué han descubierto respecto al tema de la salud mental en El Salvador. Es una pregunta bien difícil, fíjate, Salvador. No es tan sencilla. Lo sé completamente. Yo creo que te puedo resumir eso diciéndote que la salud mental es un derecho pendiente. Es un derecho, es un privilegio de pocos. Y ahí, con eso se resume, que tan complejo como eso. Ok, y por el otro lado, de la nutrición consciente, ¿qué me puedes decir que has descubierto? Mira, que hay muchas barreras y desafíos con respecto a lo que realmente debería ser la nutrición en nuestro país, desde, o sea, los enfoques con los que te forman como profesional y también, pues, muchas intervenciones que no vienen de nutricionistas y que la gente sigue. Y por otro lado, como bien Jessica mencionaba, en el ámbito de la salud mental, también hay varios aspectos sensibles con respecto a la nutrición al hablar acerca de poblaciones no tan favorecidas, pues. Ajá, Ok. porque Y si te fijas, y yo creo que con esa pregunta también nos evocas nuestros sentimientos más genuinos con eso, porque sí da un poco de tristeza, quizás sería la palabra. y frustración. Sí, mucha frustración. Sí, porque mira, lo podemos ver desde el aspecto individual como enfoques, pseudoterapias y aspectos de ese tipo, pero también lo podemos ver desde la perspectiva de, en ocasiones, cobertura, acceso a ciertos elementos que te pueden garantizar tener algo, Claro. que pues muchos
no tienen. Entonces, con esto del podcast y el acercamiento que hemos tenido también con otros profesionales, e igual la realidad que también tú puedes ver, o sea, te hace como reflexionar de, entonces esto también está pasando en esta parte y estas cosas están como haciendo falta. Uh-huh. Ok. Fíjate que yo también creo que ha habido un cambio quizás en los últimos años a nivel de salud mental con la forma de darle un espacio y que creo que eso no estaba, al menos para hablar desde justo este término de salud mental, porque creo que traemos una historia donde siempre la salud mental ha sido un tabú, donde nunca ha tenido un espacio, donde las personas no hemos crecido muchas generaciones con esta idea de cuidar un bienestar psicológico, sino que yo creo que nuestro ambiente como contexto salvadoreño nunca ha tenido ese lugar de decir el individuo tiene un proceso de bienestar a nivel psicológico, sino que creo que es más el sobrevivir, el afrontar, el vivir el día o el momento, porque es lo que hay, las circunstancias. Y bueno, si logras acceder a salud médica, pues ya con eso, ¿verdad? Entonces ahorita creo que se está viendo un fenómeno donde sí se está dando más espacios, incluso a formar programas a nivel de escuelas públicas y privadas, donde ya se habla más y a los jóvenes se les está también dando como este proceso de atención psicológica, un psicólogo escolar, por ejemplo, que antes eso no estaba y que realmente puedas desempeñar una labor. Y eso ha estado cambiando. Yo lo veo como el hecho de decir, es lento, pero sí es importante que se vaya moviendo poco a poco. El tener una ventana de las redes sociales también te da esa línea que antes tampoco estaba. Entonces ahora creo que ya como profesionales, justo ley del efecto, puede ser eso, no lo sabemos, que alguien te pueda escuchar y pueda formarse algo, ¿no? Algo alternativo. Entonces también es darle ese sentido de crear este tipo de espacios donde las personas se puedan informar, puedan entender, puedan tener cierto escepticismo con ciertas cosas. Y eso creo yo que también es importante de ver, que no teníamos eso. Entonces sí da frustración y tristeza. Y creo que aquí, cuando yo decidí ser psicóloga, y aquí vamos a cambiar un poco, pero creo que cabe, había como quizás un idealismo, ¿no? Porque te formás bajo una idea del sentido de ayuda y quizás muy ingenuo de mi parte de pensar que podés ayudar en gran cantidad. Porque te formás como este idealista de una psicología clínica así, ¿sabes? Pero cuando vas viendo la realidad del contexto y vas entendiendo que los problemas psicológicos también se entienden desde el contexto que estimula la producción de estos problemas psicológicos, entonces las cosas te van cambiando y a mí me fueron cambiando y me fui desmotivando, y he de decirlo así, y he tenido mis altos y bajos con la psicología clínica y como terapeuta, creo que es más como terapeuta, de decir, ok, pero es que si alguien tiene un trastorno de ansiedad producto porque no puede pagar todo lo que tendría que pagar a fin de mes, ¿qué es lo que yo hago? Y me lo he cuestionado y me lo cuestionaba en la clínica. Y yo decía, ¿qué es lo que yo realmente estoy haciendo? Les estoy dando la responsabilidad al individuo de solventar un problema con una etiqueta clínica, ansiedad, por ejemplo, pero es un problema que responde a un contexto. Al ambiente. Entonces, correcto, ¿sabes? He tenido siempre mis conflictos porque creo que cuando sos psicóloga clínica y entras con esa realidad de cada persona que consulta contigo, y es ese espacio donde las personas se permiten decir cosas que quizás nunca las han dicho o nunca las han hablado, y entendés cómo es que está funcionando esa problemática, es bien difícil no sensibilizarte, no cuestionarte ni tu postura ni tus privilegios. Entonces creo que eso, a mí en lo personal como psicóloga, sí me ha hecho cuestionarme un poquito más qué es lo que realmente la psicología clínica en nuestro país hace, a qué reducimos como este factor. Y creo que de las cosas que yo me pregunté en su momento era, ¿se puede patologizar lo social? Yo patologizo lo social, y creo que fue una ruptura como Jessica, como profesional, como persona, y de mi forma de entender la psicología. Y sabes, creo que eso fue de mis primeras crisis que le he comentado con Sandra, donde me llené de dudas de mi trabajo. Entonces creo que es bien complejo el trabajo del psicólogo en países latinoamericanos, donde tenés que trabajar con problemas que sí tienen una etiqueta clínica, pero que también hay una raíz de trasfondo, hay una historia cultural, social, estructural,
que no podés cambiar. Entonces es como tratar de encajar al individuo en esta sociedad, ¿no? Y que funcione. Y creo que ahora hay muchísimos más profesionales, y a mí me alegra decir que hay muchísimos más profesionales que en el país trabajan desde enfoques más científicos, desde enfoques más contextuales, porque sí es importante. No podés pretender ser psicólogo clínico dejando fuera el contexto. Realmente Ok. no podés hacerlo. Sí, es que tal vez, y no sé, vos castigame con lo que voy a decir, pero el tema es que a veces tal vez, más que un psicólogo, tal vez necesitaríamos atender otras cosas, por la frustración, por ejemplo, de no a veces saber llevar nuestras finanzas. No es como que vos le vas a decir a alguien, mire, fíjese que lo que realmente necesitaríamos es que usted ordene sus finanzas para poder salir de este problema Claro. psicológico, y tú no le vas a dar esa solución. Claro, y es completamente, sabes que una de las cosas que se plantea la psicología es que realmente es un problema psicológico. ¿Qué es un problema psicológico? ¿Cómo le explicas o cuáles son los criterios para decir que es un problema psicológico? Y a veces sucede que, de hecho, estaba leyendo esta semana un artículo que cómo ha ido cambiando los motivos de consulta en la clínica. Empezábamos con problemas de ansiedad, depresión, esquizofrenia, bipolaridad, y ahora, aparte de esos, están miedos por no encontrar un trabajo, duelos porque se murió un familiar y no sé afrontar este dolor, separaciones, divorcios, infidelidades. ¿Y qué implica esto? Si vos lo observás con ojos más críticos, es cómo va cambiando esta sociedad y el contexto se va moviendo, que van surgiendo otros problemas, que no necesariamente los podés etiquetar como problemas clínicos psicológicos, pero que generan un sufrimiento humano. Y entonces, como te generan un sufrimiento humano, las Hay que personas... tratarlo. Sí, y las personas están queriendo también buscar la ayuda del psicólogo, y yo entro en conflicto en esto, y te lo tengo que decir, entro seriamente en conflicto porque una cosa es, ¿cuál es el trabajo del psicólogo clínico como terapeuta y de tratamiento psicológico? Y el otro es querer decir que entonces todos tenemos que ir al psicólogo para tratar nuestro sufrimiento humano. Y aquí nos podríamos poner bien filosóficos, porque hay problemas de la vida que no tenés que tratarlos con un psicólogo, son problemas de la vida, y con esto me refiero problemas, por ejemplo, del duelo. El duelo es la muerte, es nuestra aproximación con la muerte, es un proceso muy individual que obviamente puede llegar a ser patológico, es innegable, pero estamos diciendo que ante alguien que muere no podemos soportar y tolerar el sufrimiento porque nos tenemos que reponer de una determinada forma porque la sociedad nos exige que estemos listos en un determinado tiempo, y entonces vamos donde el psicólogo. Entonces es cuestionable eso, porque yo lo decía en algunos momentos en mi cierre de la clínica. No le puedo dar un tratamiento psicológico porque no es un problema psicológico, pero sí puedo entrenarle en ciertas habilidades para que lo lleve mejor. Y tú tienes que hacer esa diferencia, ¿no? De un tratamiento psicológico para algo que sí es un problema psicológico y acompañamiento. Pero realmente todos necesitamos ese acompañamiento. ¿Acaso estamos olvidando que como seres humanos tenemos la capacidad de generar conductas adaptativas por pura biología, por sobrevivencia? Entonces, ¿sabes? Es como eso, a mí sí me surgieron muchísimos, y esta es una de las razones, y creo que nunca lo he dicho, así que esta es una premisa, quienes escuchen este episodio, por los cuales yo me retiré de la psicología clínica como terapeuta. Porque tenía demasiadas dudas, tenía muchísimos cuestionamientos, mis catedráticos siempre me decían que era buena terapeuta, que no lo abandonara, pero ser terapeuta en El Salvador creo que es de las cosas más complicadas y que yo no podía en ese momento sobrellevar todas mis dudas con enfoques actualizados de terapias con mucho respaldo científico versus lo que yo puedo hacer aquí. Entonces creo que tuve esa crisis como profesional que hasta la fecha sí tengo mis secuelas porque no he podido retomar la clínica y decir que voy a volver a hacer clínica, y por eso creo que en ley del efecto tengo una posición más neutral. Yo puedo entender un tema, pero no soy la psicóloga en ese momento tratando el tema o desarrollando el tema, soy quien está acompañando, y es mi manera de no soltar la psicología, porque la psicología es demasiado amplia, fascinante, pero la psicología clínica o la etiqueta de terapeuta en contextos del Salvador no puedo retomar en este momento. Ya no es tu bandera en este momento. Ya no es mi bandera, y eso es perturbador, porque las personas que me conocen podrían dar fe que mi amor era la clínica, en el sentido de era mi charco, yo ahí estaba. Pero no, creo que cuando te cuestionas muchas cosas y una vez lo entendés, es muy difícil hacer como que si no lo sabes o como que no está ahí. Y eso me refiero a eso, a esas variables donde vos decís, ¿puedo patologizar lo social?
yo voy a trabajar desde esta premisa, puedo trabajar de esta forma. Entonces, creo que habían otras cosas definitivamente que estaban pasando en mi vida, pero sí fue esa ruptura de decir, creo que no lo puedo hacer y no lo voy a hacer. Y hasta el momento no lo hago. Y Ok. ley del efecto viene a ser como esa extensión que no suelto de la psicología, porque creo que sí es una ciencia joven que puede ayudar, pero sí el proceso terapéutico como tal, no los Ok. podría. Fíjate que yo siempre he tenido, porque recuerdo que esto lo tenía incluso cuando estaba ahí como por séptimo, octavo y noveno, y discúlpame que yo era algo radical de pequeñito. Pero es que yo siempre he pensado que tal vez no nos enseñan algunas cosas que sí nos deberían de enseñar en las primeras etapas del desarrollo o en educación básica por lo menos. Porque creo yo que, y no sé si estoy siendo muy drástico o algo a decirlo, porque yo pienso que como que tratamos de, o sea, no, nos enseñan sumar, multiplicar, dividir, a memorizar un sinfín de cosas. Pero no habilidades para la vida. Sí, correcto. Y por ejemplo, digo yo, qué chivo fuera, digo yo, que pudiéramos hablar de las cosas que uno siente. Por ejemplo, yo era un niño muy estresado por el tema educativo cuando era pequeño. Yo llegaba a estudiar y yo iba, ay no, de nuevo, a aprender. Y yo, en retrospectiva, digo, Claro. no es algo que un niño debería, un niño de 7, 8, 9 años debería de pasar. Sí, tendrías que experimentar eso. Ajá, y Ujú. entonces yo digo, qué bonito fuera que nos enseñaran a, por ejemplo, saber cuando emocionalmente estamos, digamos, atravesando por algo, saber identificar ese algo. Por ejemplo, un tiempo después, cuando mi mamá se enfermó de cáncer, yo pasé por varias etapas de pensamientos existencialistas bien agrios y era cosa que no podía dormir, tenía problemas para convivir, Claro. vivía frustrado, o sea, un montón de cosas bien, bien complejas, pero también esto me tocó llevarlo solo. Un ataque de ansiedad que tuve que dije, me voy a morir, en este momento me voy a morir. Lo único que supe hacer fue tirarme en la cama trasera del pickup en el que iba y ok, aceptémoslo, aquí voy a morir. Eso fue el pensamiento que tuve en ese momento. Y recuerdo que habré tenido quizás 11 años, ¿ya? Entonces son cosas que tal vez no nos enseñan a atender y tampoco, y ahí viene lo segundo que creo que tal vez nos deberían de enseñar, que es aquello de, bueno, ok, tenés una situación, ¿qué herramientas tenés para poder atender Justo. eso? ¿Sí? Sí. Sino que ya la sociedad está más hecha como para que salía al mundo y trabaja. Eso es, o sea, en una forma muy sencilla, salir al mundo y trabaja, sin contemplar tus necesidades de ser humano, tu realización, tu situación emocional ni Los nada por ciclos el estilo. vitales, ¿no? ¿Sí? Sí. Y hay otras cosas que creo que sería muy importante que nos enseñaran, es a utilizar una tarjeta de crédito, porque, Claro. porque muchos de los problemas financieros que nosotros Educación tenemos es por ahí, financiera. sí, correcto, no saber ese tipo de cosas que nos llevan a tener una vida de adulto frustrante o no pagar impuestos. O Claro. sea, yo odio pagar impuestos, frustra pagar impuestos. Yo sé que todos me comparten ahí eso mismo, pero también el proceso engorroso de tener que pagar impuestos, Sí. pues decir, encima voy a pagar y esto no es fácil. Entonces ahí hay Mucho más aversivo, sí, ¿no? correcto, o sea, lo rechazás, pero no podés, Sí. no podés decir no, es como tener que pagarle a alguien porque te está haciendo daño, pues, o sea, y no querés eso. Y entonces, ahí hay muchas cosas que no nos enseñan y creo que quedan en el aire. Me gustaría preguntar algo siempre relacionado a esto. Sí. En este podcast de la ley del efecto, ustedes hablan de temas como, por ejemplo, trastornos alimenticios, terapia, hablan de depresión, de temas un poco complicados, pero hay temas que ustedes, personalmente, Sandra y Jessica, hay temas que queden itinerando en su mente, algún tema que tal vez sea dentro del podcast, esta es mi consigna personal. En el proyecto Chachalaca ya todos saben que mi tema va en contra de la cultura laboral que tenemos aquí en El Salvador, Ok. pero para cada uno de ustedes me imagino que debe de haber como una bandera personal que la llevan ahí. ¿Qué me pueden decir? Bueno, en mi caso, y lo he conversado un montón con Jessie, de hecho en estos días también lo habíamos platicado de otra forma, porque me resultaba como muy aversivo, y es los enfoques centrados en el peso, con respecto al abordaje de enfermedades. O de decir, bueno, mire, para tratar esto, la solución es restringir tal y tal y la pérdida de peso para llegar a un ideal. Entonces, para mí es eso, limitar las cosas al peso. Si te hablo, pues, de nutrición, vaya. Ajá. Sí. Fíjate que creo que, ¿cuál podría ser mi bandera? Creo que es, demuéstrenme que eso funciona en terapia, por ejemplo, de ese sentido de, ok, hablemos de lo que funciona actualmente, lo que no está demostrado, pues habrá que darle tiempo
Y quizás es eso más, apelar a que las personas entiendan derechos cuando van a psicoterapia, factores importantes de negligencia que pueden identificar, porque creo que esa es la clave, ¿no? La terapia tiene que ser un espacio seguro. Y si tú tienes información valiosa y entiendes cómo utilizar esa información, yo creo que esa es una gran ventana para un paciente, porque no va de la misma manera. No es lo mismo cuando tú sabes qué esperar de un proceso porque lo puedes evaluar a cuando tú desconoces. Entonces creo que para mí es que la información sea accesible en relación a salud mental, derechos y también las malas praxis en psicología, porque a diferencia de que cuando vas al doctor y hace una mala praxis es evidente porque hay un cuerpo físico. Así como que de pronto le cortan la pierna que no es, o de Ajá, pronto claro. le queda una gasa Sí, ahí Esa adentro. historia, sí. Sí, que tú tienes que regresar Sí, porque había un hilo sí. entonces, pero en psicología creo yo que Es más profundo. sí, en los aspectos psicológicos es algo que me enfada mucho el escuchar tanta mala praxis, cosas que realmente no corresponden a la labor de un psicólogo clínico y que siempre pienso, esa persona tiene un sufrimiento y tiene un malestar. Y siempre hay una relación de poder en ese espacio, porque el que tiene ciertos conocimientos en ese espacio eres tú sobre esta persona que está solicitando ayuda. Y esa persona, yo siempre lo he dicho, cuando alguien llega a tu consulta, es que ya agotó. Esa persona ya hizo todo lo que ella cree posible para estar bien. Entonces, porque no vas, cuando tú te sientes que puedes solucionar algo, no vas al psicólogo. ¿Para qué vas a ir al psicólogo si te sentís capaz de solucionar O de algo? pronto cuando los psicólogos tienen que ir a donde un psicólogo. Ese Las es afirmaciones detrás de eso, así. Ajá. Sí. Y ese es otro tema, pero, Ajá. ¿sabes? Cuando yo le he dicho, cuando vos tenés un paciente, esa persona ya agotó, entonces tu responsabilidad ética y profesional es realmente a orientar a un funcionamiento. Entonces creo que sería eso, no es cosa sencilla, pero podría puntualizarlo así. Ok. Y dentro de todos estos temas que han abordado, ¿hay algún tema que tal vez las haya sorprendido? Que tal vez no se lo esperaban de esa forma y que haya caminado por un lugar diferente, no sé. Bueno, no tanto que haya caminado en un lugar diferente, pero sí, bueno, la respuesta de la gente quizá con el tema, por ejemplo, de adicciones. Ah, sí, fue un tema muy... Ajá, que muy escuchado y bastante respuesta favorable de parte de las personas, mucho interés al respecto en eso. ¿Y qué otro tema? Yo creo que el último, a mí me parece un tema sí. muy emotivo, Sí. que era la comunicación aumentativa alternativa. Y qué bueno que lo mencionas, ¿sabes? Porque, mira, yo siempre le recomiendo los episodios a mi hermano. Entonces él bien lindo ahora me dijo, mira, ando en el súper, pero lo estoy escuchando. Y me encantó escuchar que me decía, es que, mira, con esto de la comunicación aumentativa, o sea, que ya estaba familiarizado con el término y que me podía dar un ejemplo acerca de eso. Entonces esa fue como una pequeña muestra de lo que se puede lograr. Es decir, y que para mí también era nuevo. De hecho, en ese tema, para nosotras fue una masterclass de que Sara, en este caso, nos compartía toda su experiencia, cómo se hace de una forma extraordinaria, con tanta pedagogía y tan comprensible, algo tan complejo e interesante. Entonces era eso de también nosotras entender, aprender, y es lo que ha pasado en estos últimos episodios. Es justamente eso. Para nosotros también es un gran aprendizaje con todos los invitados que tenemos, y pues imaginamos que también para la gente que nos escucha y pues sí, vea, mi hermano me decía eso, me encantó. Eso ya es suficiente, ya nos sentimos, claro. Sí. Son episodios como que cambian la forma en la que tienen que ver algún tema, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Y bueno, vamos a ver top 3 de episodios favoritos, cada una. ¡Qué difícil! Ay, ¿por qué nos haces esto? Yo sé, sufran, sí, vienen aquí a sufrir. Mira, pero yo te la dije, Sandra. Pues sí, que no podían fiarse de mí, ¿verdad? Iban a surgir cosas de este tipo. Top 3. Pero top 3 por temporada. Va. O sea, 6. O por pues sí, no lo podemos reducir. Ay, pero este top 3 no es, ¿cómo te digo? O sea, todos nos encantan realmente, porque cada uno tiene su esencia y su propósito. Quiero buscar para, pues, mira. Qué difícil. Bueno, yo en lo que lo buscas quizás sería... Son 6 ahora, Jessica. No. Sí, Sandra te puso zancadilla ahorita. Ay, como rayos. No ayudamos, amiga. Ya de por sí difícil 3, ahora 6. No, vaya, 3. Sí, yo creo que adicciones, depresión y comunicación aumentativa y alternativa. Ok.
Sí, mira, yo coincido con el de... Es que, ay, todos me gustan. Coincido. No, el de Diana también, la terapia afirmativa. Sí, No, sí, sí, ya ves lo que te decía. Bueno, este de la comunicación aumentativa alternativa me pareció como un mundo nuevo, porque yo nunca había escuchado ese término, no sabía de qué trataba, y darme cuenta de lo que se puede lograr fue fascinante. Ujú. Es que, fíjate, También, haciendo un pequeño paréntesis, en el país el tema de las necesidades especiales y dentro de esto el tema de estas nuevas tecnologías y herramientas que te permiten acceder a una comunicación, digamos que un poco mejor, realmente no se conoce aquí en El Salvador. Y es, fíjate que algo que discutíamos con nuestros alumnos, ahí en donde yo trabajo, y es que yo les preguntaba, ¿han tenido algún compañero con estas características? No. sí. ¿Y han tenido un compañero que con estas otras características? No. Ok, ¿por qué? Es que no hay. No, no es que no haya, Ujú. es que no Sí, llegan a la exacto. educación, Sí, tenés no toda la llegan razón. a esta estructura de educación que tiene el país. Tenés toda razón. Entonces, ¿por qué no llegan? No tenemos acceso, no tenemos los andamios sociales para que estas personas lleguen. Entonces, sí es un tema muy importante, muy necesario. Y yo lo que le digo a mis alumnos es, miren, tal vez no lo veamos así, pero de alguna u otra manera todos tenemos necesidades especiales de alguna forma. Y no contemplarlos a ellos, que también nosotros compartimos necesidades especiales, es segregarlos, es apartarlos y no darles la oportunidad. Claro. sí, mira, y con eso que estás mencionando, sabes, este es un gran paréntesis, pero es como una reflexión de el término discapacidad e incapacidad. Ujú. Entonces, en algún momento una persona me decía, no, pero es que él es incapacitado visual. Y yo, no, pero es que no debería ser esa la forma en cómo tú te debes de referir, sino que diversidad funcional o en este caso, pues, discapacidad. Porque yo pensaba, o sea, incapacidad es justamente decirle a la persona, usted no va a poder de ninguna manera. No, es que como tal, el término de incapacidad es temporal o transitorio, de pronto tenés algún accidente o algo sucede, pero existe sí, Rehabilitación. no, ¿cómo te lo digo? Un periodo en el que vas a poder regresar. de algún modo. Retomar. Sí, Ajá. retomar, Ajá. sí. Pero imagínate a alguien que permanentemente, pues. Sí, es no. discapacidad. Ajá, pero tú le decís, sos incapaz. Y en ese sentido yo lo pensaba como, ajá, no le estás dando las condiciones para que esta persona sí, con esta diversidad funcional, pueda realizar sus actividades de otra manera, adaptándola. Porque justo con el tema de Sara es, sí, esta persona no puede comunicarse De la forma verbal. Ajá, de la hablar. forma típica. Claro. Sí, que Ujú. no puede hablar, pero hay otras alternativas Sí. con las Ujú. cuales se puede comunicar. Entonces, igual con otros aspectos, ¿verdad? Que tenés que brindar estas condiciones para que esta persona pueda ser lo más funcional posible. Y por eso decía, es el derecho, ¿no? Derecho a comunicarte. Así es. Derecho a saber que hay otras maneras y que son igual de válidas. Entonces yo creo que eso fue magistral de parte de Sara, darnos toda esa información que definitivamente cuando vos escuchás diagnósticos como parálisis cerebral, consideras que no va a haber una comunicación. Y desde ese momento con ese diagnóstico, pero no, hay alternativas de comunicación y no Así podés es. asumir que la persona no tiene ese derecho. Al contrario, tenés que partir de asumir que ella tiene o él tiene el derecho a comunicarse Como de todos. forma que sea funcional para la persona, no para nosotros, Ujú. sino que para la persona. Entonces yo Ujú. creo que eso es tremendamente valioso. Sí, Totalmente. sí, por eso coincido ese tema también, el que tuvimos acerca de enfermedades crónicas. Y Ya ves, son demasiados. Sí, pero No, es que tramposo. Ajá. Yo sé, yo culpable, aquí culpable, Y sí. también el que hablábamos acerca de niñez con neurodivergencia respecto a la alimentación. O sea, cómo Ok, tú qué puedes interesante. Sí. lograr que esta Ese me encantó. Yo no persona... estuve en ese episodio, pero lo escuché y me encantó. Sí, porque entonces, ¿qué puedes hacer desde el área de nutrición para lograr el óptimo desarrollo, pues, de esto? Y no, y que vos a veces crees estas falsas creencias, ¿no? Tal cual, por falta de información, donde no se alimenta porque no quiere, entonces quiere forzar la alimentación. No, hay todo un tema sensorial, hay todo un tema de aspectos de percepción, o sea, es todo un mundo que creo que a veces dejas de lado. De hecho, hace poco me encontré, y no sé qué tan viejo sea este estudio, pero la forma en la que en Japón el tema de la nutrición los primeros 1000 días se vuelve algo tan importante, y es que el efecto que tiene la alimentación entre la comunicación entre el cerebro y el sistema digestivo produce, por ejemplo, ciudadanía más empática, personas más empáticas, más fáciles de
comunicar sus emociones y todo eso. Me pareció muy interesante y la verdad es que nosotros Mira, aquí que es... sí, suena interesante. Y que, o sea, no está alejado de lo que sí se puede lograr, pues, porque al conseguir un adecuado neurodesarrollo, equilibrio, por ejemplo, a nivel de microbiota intestinal, Correcto. eso va a impactar también, incluso a nivel de comportamiento. Y claro, estamos hablando que es una sociedad con otro tipo de condiciones, ¿ve? Entonces Sí, también sí. eso puede reforzar el hecho de esto que tú estás mencionando, correcto. empatía y todo lo demás. Sí, mira, es que al final creo que hoy empezamos, y digo hoy aquí en El Salvador, en estos días empezamos a ver las cosas de manera diferente. La salud mental, vos antes tenías que decir, le iba a decir a alguien que estaba yendo a donde el psicólogo, Dios. hey, mira, ve, fíjate que... Claro. Tiene problemas. Sí, y vos, Tiene problemas de ese loquito. tipo, ajá. No, y peor si decías que estabas atendiéndote con un psiquiatra. Sí. Sí, todavía se ponía como esa etiqueta de está más grave. Ajá, sí, Sí. correcto. Sí, correcto. Y Sí. creo que son cosas que van cambiando. También vuelvo a decirlo, ¿verdad? No nos enfrentamos a una sociedad hiperexcitada hoy en día, tenemos estímulos por todas partes, muchas cosas se están exacerbando, no tenemos herramientas, no tenemos comunicación que nos permita a nosotros, digamos, ok, estamos pasando por algo aquí adentro, tenemos que buscar la manera de Pero fíjate que Ajá. la semana pasada con dos personas distintas fue como una misma conclusión. Nosotros somos la generación que pareciera que nos damos cuenta de las cosas que faltan, pero también somos la generación que las tiene que crear. Entonces, ¿sabes? Realmente llegamos a la conclusión con dos personas distintas en dos cosas distintas de ambiente. Pero era ese, ¿no? Vos como tal cual lo que tú estás diciendo, creo que tú lo estás diciendo desde ese conocimiento, desde un criterio y de argumentación. Pero eso, el que vos lo puedas ver, te hace responsable de generar este cambio, porque yo creo que eso es lo que también nos falta a nosotros consolidar como jóvenes en esta generación o en esta sociedad, de saber, al ser consciente y al poder verlo, es que también, vaya, vamos, agarrémonos de las manos y asumamos también Sí, la responsabilidad correcto. de generar las cosas. Ya estamos viéndolas, ya les estamos dando espacio y ahora viene la otra parte, ¿no? Ves lo que falta, pero también cómo se puede crear. Entonces ahí viene todos estos aspectos donde es donde se hace una comunidad y una sociedad un poco más, aunque suene bien y bueno, quizás la utopía. Idealista. Sí, pero una sociedad más justa para todos, ¿sabes? Pero es eso, a nosotros nos toca el ver cosas que no faltan, no están. Entonces también nos toca como generación la creación de esto, que posiblemente No lo vayamos a ver nosotros, pero en el O futuro. ni siquiera lo vayamos a gozar, pues. pero que Ajá. muchas cosas a lo mejor también les tocó a generaciones atrás, Sí. que les tocó la Ujú. creación de cosas porque no estaban. Entonces ahora somos nosotros los adultos contemporáneos los que nos toca también esta parte. Y mira que nos catalogan, y porque hay que decir que nuestra generación, que por ejemplo del 82, 86 para el 98, 97 aproximadamente, y también las que van a venir porque Claro, van a decir sí, lo sí. mismo, que son generaciones de cristal, porque de pronto hay queja, hay malestar con respecto a De algunas sí, cosas, cosas, sí, sí. ajá. A mí me Entonces gusta- yo me quedo así a veces porque, por ejemplo, con el tema del trabajo, me dijo una vez un amigo, Ajá. él es mayor, me dice, es que tu generación, me dice, se en tu generación, que vos cambies 3 veces en un año de trabajo porque inestabilidad, ajá. era inestabilidad a su forma de ver, pero a nuestra generación todo esto, conforme a la demanda laboral y también algunos lugares tóxicos para trabajar, o sea, yo veo fácil, pero algunos, mira, me cambié porque me estaban pagando mejor y mejor por allá, pues. Claro, sabes que lo dijiste, yo leí algo que me quedó como dando muchas vueltas por mucho tiempo y era, ¿realmente somos la generación de cristal o somos la generación que alza la voz? Y las generaciones anteriores, no, porque no es que antes no existiera depresión, sí existía, pero ahora la gente lo dice. Ahora la gente dice, yo he pasado por esto. Entonces, ¿eso nos hace de cristal o es porque te atreves a hablar de cosas que antes han estado, pero de alguna manera había una censura y otras tradiciones que habría que hablar de eso, ¿no? Porque las tradiciones juegan mucho de cómo vamos adquiriendo y afrontamiento sobre la vida y los Y contextos. todas las transiciones que han habido, pues la globalización, por Correcto, ejemplo, correcto. la conectividad. Sí, Entonces, la era de las comunicaciones que estamos Sí, viviendo. ajá. Hoy cada semana hay una revolución tecnológica que va dejando opacada a la anterior. O sea, esto es una locura. Y si vos lo pones tan simple como antes vos ibas a tu trabajo, terminabas de tu trabajo y te ibas a tu casa. Ahora vos estás conectado todo el tiempo a tu trabajo. Te puede caer
leer un correo de trabajo a las 10 de la noche. ¿Y qué es lo que vos haces? Ver qué fue lo que... A lo mejor no lo vas a contestar, pero tenés el impulso de la conducta Sí, no, de no conectarte puedes- a ver qué me están pidiendo. Ya en otros países se está empezando a hablar de la desconexión obligatoria, de ese momento que a partir de tal hora interesante. ya no es correcto y no es legal Y que de te hecho, manden sí, por... sabes, Sí. porque, pero es más que todo en países europeos, tanto como reducir las horas laborales en la semana y también yo Y lo, mira. lo pude ver, ¿sabes? En una ocasión se tenía que contactar a una persona de este lugar y era como, miren, yo no voy a estar disponible en esta fecha y así que... Y de o sea, si verdad no estuvo ustedes, sí, disponible. de verdad. Es como, ahí está el correo con respuesta automática y es como, esto es un problema para cuando vuelva. Pero Belleza. es respetar como esos momentos de descanso Y es que es o importante, pues eso es sí, completamente esos importante. periodos en los que definitivamente tú ya definiste, vaya, he arreglado todo lo de trabajo y en esta fecha no cuenten conmigo porque es que no. Pero es que saben que es como este desfase. Si se fijan, estamos en una época donde hay una revolución tecnológica atroz, o sea, veloz, pero la evolución humana, como nosotros evolucionamos, La evolución social. muchísimo más lento. Entonces vos querés adaptarte constantemente a esta evolución Y ya hay otra tecnológica cosa que es nueva. imparable. Es, o sea, Ujú. realmente es un aceleramiento que no podemos llevar a este ritmo. Entonces, si ponemos este dos tipos de evolución, claro que va a haber una fricción y va a haber un malestar social y te va a generar mayores niveles de estrés, mayor opresión, o sea, porque es que es imposible adaptarte a esa Seguirle el ritmo. revolución, no lo vas a poder hacer. Sí. Entonces, como humanos evolucionamos y vamos muchísimo más lentos, entonces estamos olvidando como que, ¿verdad? Vamos Sí. a retroceder y lo que decía Sandra, quien no conoce su historia, Está condenado a Pero repetirlo. fíjate que un tema bien interesante que Sí. discutimos con mi otro grupo de alumnos que están en el área de la tecnología, y es que yo les digo a ellos, ¿desde cuándo comienza la era actual? Les manifiesto yo. Ellos me dicen, en la época de Cristo. No, ok, ¿qué relación tenemos directamente con esa época? La era actual, les comento a ellos, comienza en 1785, en 1800, en esa época, 1780, en esa época, por el tema de la revolución industrial. Ujú. Porque a partir de ese momento la aceleración social lleva como un hilo conductor que se continúa. Pero cuando tú vas a estudiar un poco la revolución industrial, la primera revolución industrial, vos te imaginás un mundo que empezó a crearse, ¿no? Pero cuando vos lees lo que sucedió a partir de eso y los conflictos que generó el régimen laboral de todo esto, produjo el Código de Trabajo, ¿ya? Luchas sindicales. la creación Sí, de... sí, correcto. Y vos vas y lees a los poetas de aquella época sobre lo que estaba sucediendo y no era esperanzador, ¿sí? Ya. No era así. Ellos decían, el mundo que conocimos ya nunca más va a volver a ser. Sí. ¿Ya? Sí, Y es, razón. o sea, si vos te vas a esa época, a todo lo que puedes leer y lo que puedes aprender de todo, claro, o sea, nosotros estamos viendo una época y como dijo algún presidente, ¿no?, de Estados Unidos, me parece, esta es una herramienta que nunca más va a volver a la caja. Es que mira, hay hitos en la historia y que definitivamente marcan un antes y un después. Y pues vaya, el más actual, podría decirte yo, es, por ejemplo, la inteligencia artificial. O sea, sí es una herramienta que puede lograr más avances y más cosas, pero también es algo que puede tener efectos muy negativos y nocivos. Como Exactamente así fue todo. Entonces, la época de la, pues sí. de la revolución industrial, Pues porque sí. lo que hacían 80 personas hoy lo hacía una máquina. Sí, Ya, o sea, es el mismo proceso, Es que por eso, si ves la historia y entendés la historia de la humanidad y entendés la historia de los son sectores, cíclicas. te vas dando cuenta que lo que cambia quizás son las nuevas... Las personas que estamos en esa historia. Los rostros nada más. sí, Definitivamente, correcto, ajá. porque ya es como, esto ya se vivió de esta forma porque era lo que se tenía en aquel momento, pero sí, ahora nosotros somos los personajes de esa historia. Sí, mira, y bien loco, porque por ejemplo, hoy te hablan de todo esto, porque de pronto tenés las revoluciones tecnológicas, pero también de pronto tenés las transformaciones sociales. Por ejemplo, Sí. ahorita para algunos especialistas nos encontramos en algo que se llama el tecnofeudalismo. Todos reconocemos la época feudal de los reinos y todo esto, pero ahora tenemos estas grandes corporaciones lideradas por una sola persona que es manifiesto de su propio capital, que vienen y dicen, bueno, tengo esta red social a la que todo el mundo está pegado, ¿ya? Y no es como que todos digamos, hey, nos vamos a separar de esta red social y nos vamos a ir a otra descentralizada. No pasa así. Entonces es un reino, un mundo virtual
Tenés X, tenés Facebook, tenés Instagram. Es que tenés que todo estar esto. conectado en todas las que existen. O sea, O por es lo una menos estar cosa. conectado. Sí, es que es una cosa, sabes, a mí por eso no siento ningún, al contrario, siento alivio, mejor dicho, cuando me desconecto de la red. Yo fácilmente puedo pasar un mes sin una red social y realmente yo lo disfruto, es como no lo necesito, o sea, me da tranquilidad el poder decir no. Y yo puedo reconocer mis límites porque yo cuando estoy conectada en una red, por ejemplo, Instagram, que para mí quizás es la con la que más comparto y que las personas interactúan conmigo, pero yo sé que tengo un momento donde yo necesito un descanso. Yo no puedo estar en ese mundo virtual todo el tiempo. No. Entonces, es bien interesante este fenómeno conductual de cómo tú también vas creando conductas para irte adaptando con ellas. Y eso creo yo que es lo interesante de cómo lo vas Ujú, aprendiendo a manejar, gestionar. sí, y que te vaya funcionando, no perder el foco de eso, que te funcione a ti, te funciona para algo, ajá. pero saberlo, la flexibilidad de cómo, cuándo, para qué, entonces es realmente O todo un mira, tema. el Sí, solo hecho sí, de comprender cómo la sociedad, porque nosotros vemos a la sociedad y deberíamos de entenderla como un animal abstracto, ¿sí? Sin un consciente claro, pero con, digamos que, un movimiento interno. Ver cómo llegan las redes sociales y cómo este animal abstracto se transforma y absorbe esto. Y mucho de lo que nosotros hacíamos en la vida a diario aquí en el mundo real, hoy tiene una manifestación y complemento en este mundo virtual. Pero al grado de que hoy todo lo que sucede ahí te puede llegar a afectar al 100%. claro. ¿Sí? Durante la pandemia nuestra vida llegó a ser hasta un 90% ahí adentro. Fíjate que es bien interesante el comportamiento que tuvimos a nivel tal cual mundial. Y es que sí, cambiaron tantas cosas y por eso cuando tú dijiste no nos desconectamos, esa desconexión se vio reforzada en ese momento porque, vaya, no se puede volver a la presencialidad laboral, entonces desde la casa. Y ahí en la casa estabas haciendo las cosas que hacías en una oficina y era todavía más difícil pausar o Claro. dejar de. Sí. Ajá, porque es como, bueno, ya ¿En no qué me tengo momento que se acaba? trasladar. Ajá, ya es como, sí, es la hora de salida, pero estoy aquí en el comedor o pues sí, vean, no toda la gente tenía como un espacio definido para eso. Entonces, o a veces en tu cuarto, qué sé yo. Y no, pero es que todavía tengo que seguir. Yo creo que puedo terminar y horas y horas y horas. Ah, sí, 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 Entonces, sí. ajá, era eso de que justo te absorbió más, te fuiste ahí más en eso Sí. a partir de esa área. Interesante Definitivamente. cómo empezamos hablando de un tema y eso creo que es lo bueno de las conversaciones, ¿sabes? Sí. Que ahí siempre surgen una cosa tras otra y se Se hace va tan enriquecedora. ramificando, Correcto, sí. pero tenemos que terminar este Claro. episodio. Y Y gracias por invitarnos, Salvador. Sí. miren qué chachaleo más bonito al final. Bueno, todo el Literal episodio ha sido chachalaca. maravilloso. Como dice mi sobrinita, chacalaca. Precioso. Pero me gustaría quizás ir terminando el episodio con un par de preguntas nada más. ¿Qué se viene en la ley del efecto? Uy. Ay, creo que varias cosas interesantes. Te vamos a dar la premisa. Estamos pensando, y ya estamos en marcha para ello, en una revista virtual donde se puedan plasmar ciertos artículos escritos por las personas y los profesionales que nos han acompañado para que las personas lo puedan consultar y también que puedan tener ese directorio de contacto con el profesional Ujú. y poder dar, porque lo que te decíamos en este episodio, ¿no? Para nosotros es importante que si bien es cierto, no estamos en las mejores condiciones, sí hay profesionales que hacen bien su trabajo y que le apuestan un granito extra a hacer las cosas bien. Y queremos que esos profesionales puedan tener esa ventana y que las personas los puedan ir reconociendo poco a poco. Y la idea es crear este espacio virtual donde se pueda consultar, leer, ver quién es el profesional, ver dónde está ubicado y estos datos que de alguna forma ya te preparan si estás interesado en ir a una consulta nutricional, médica o psicológica. Entonces, Ok. ese es un proyecto ahí que está ahí, ya Sí. a punto de nacer. Sí, Ok. que la tenemos próximamente. Muy bien, qué interesante. Es un reto realmente Sí. porque revistas existen, Sí. existen, pero revistas así que estén tropicalizadas o enfocadas en nuestra realidad, el Justo. contexto, porque el conocimiento está en educación está claro, o sea, existe un sinfín de teoría, pero primero pasa algo, lo primero es irlo a buscar, encontrarlo, seleccionarlo y después decir, ¿es factible aplicar esto aquí en El Salvador? Justo. Sí. ¿Es posible? Entonces sí, es un reto, pero es algo muy interesante y necesario, sí, y necesario. Bueno, y la pregunta con la que voy a cerrar este episodio quizás es un poco, tal vez no se lo espera,
pero también... Tus preguntas nunca son esperadas. Ok. Sí sabemos eso, ¿verdad? Sí, estamos en en la la misma. expectativa de ¿por dónde? ¿Por dónde? Pero tal vez también es una pregunta que me he hecho y que me la han hecho también, ¿sí? Y tarde o temprano, pues, o sea, todo lo que comienza tiene un final, ¿sí? Sí. Y yo sé que tal vez es algo que ha cruzado por su cabeza. Esto comenzó de una forma y va en un camino, pero ¿cómo se imaginan que podría terminar la ley del efecto? Qué pregunta. Bueno, fíjate que de acuerdo a cómo lo vamos llevando ahorita, yo creo que materializada en algo, no sé si esto es como, pues claro, redundante, pero como en algo físico. Ya verás que nos van a terminar dando un premio al mejor podcast de bienestar y salud en el país. Sí. Así lo vamos a dejar. Pero ajá, sí, Es decir, de referente. momento, sí, de momento eso, pero luego hay más. Ajá. Así es como creo yo que lo podemos visualizar de acuerdo a cómo... Como la clínica integral, la ley del efecto. Ah, mira, qué paso para decirlo, ¿va? Mira, realmente yo creo que sí nos hemos planteado cómo finalizaría, qué pasaría, si son preguntas que han pasado por nosotros. O cuál sería el resultado de... Sí, Ujú. pero creo que vamos por etapas. Ahorita estamos realmente en pañales. Cuando te dije que es nuestro bebé, vamos viendo cómo se va transformando y lo vamos acompañando. Pero sí tenemos claro que nos gustaría que el objetivo sea que las personas nos puedan reconocer como un lugar donde hay profesionales y hay una red, y esta red se compone por personas especialistas en cada área. Y creo que ese sería el mayor logro, darle a la población eso, un frente, ¿sabes? Que esté ahí, que la gente lo pueda consultar, y por eso viene mucho. Un frente de profesionales en el tema Sí, de la salud mental. sí, Muy exacto. interesante. Y eso, de que la gente pueda consultarlo, que creo que tú lo dijiste muy bien, que en este país existe, porque hay, pero hay que unificarlos. Entonces la ley del efecto Es justo facilitarle a las personas esto, centralizarlo de alguna manera. y al final ley del efecto es asociación. Si lo ponemos en términos más básicos, ley del efecto es eso, asociar buenos profesionales en un solo lugar y que Ok. tengan ese espacio. Ok, belleza de episodio. Les agradezco mucho por tomarse A el ti. tiempo y chachalaquear con nosotros aquí. Y pues espero que lo hayan disfrutado ustedes también. Claro que sí, ha sido un placer y de verdad que gracias por invitarnos. Con Sandra nos emocionamos cuando nos dijiste que podíamos hacer este episodio contigo. Ya no voy a dar la otra información para que se quede en privado. ¿Y pero de la para forma- qué? Sí, ya lo dije. ¿Qué necesidades hay? Qué necesidad de O sea, no me quemar a El quemes. Salvador. Pero bueno, lo No, hemos pero esto es realizado algo que con ya gusto. te había dicho hace mucho tiempo y me dejó ignorado, Sandra. Sabelo, por favor. Sabelo, sí. No. Lo podemos buscar ahí, está en el chat. Sí. Evidencia. Sí. Ahorita voy a guardar prudencia. Sí. Mira, No, qué ataque más ad hominem ahorita. mira, En sí. el minuto cero. No, de verdad Esto- que gracias. Nos sentimos súper honradas de que nos invites y confiamos mucho en tu proyecto. Te lo hemos dicho, la admiración por lo que has hecho con Proyecto Chachalaca realmente es muy genuina, Salvador. Y como te lo dije en el episodio 100, espero que sean muchísimos más episodios. Ay, ojalá. Sí, Ya verás. sí. Claro que sí. Imagínate ahorita, es el 142. Estamos seguras que vamos a volver aquí. Y va a ser el 300. Y son un referente. Sí. Son un referente para nosotros. Hey, Sí. muchas gracias, eso es algo bien bonito, mira. Se los agradezco de verdad y la verdad es que ha sido un episodio muy bonito, lleno de experiencias. Siempre, mira, yo pienso y sostengo que nos hace falta mucho podcast aquí en El Salvador porque así hablamos nosotros y no se habla, digamos que a través de la radio, que tal vez tiene unos fines más comerciales, sino que aquí de lo que se hace, de lo que estamos pensando, porque esto es una voz popular, o sea, de la gente que tal vez no trabaja para radio, Claro. para medios masivos, pero que está haciendo cosas. Y las felicito porque eso de tener este frente unificado de profesionales ya por fin tomando el espacio. Yo le digo a mis alumnos, yo los torturo a ellos y van a disculpar los que escuchen. Y súper orgulloso. Ajá. Te creo. Sí, yo los torturo. Les digo, ustedes tienen este tema que van a hablar, por ejemplo, de necesidades especiales, sí, neurodivergencia, vamos a hablar. Entonces, cada uno va a tomar un tema y va a hacer un TikTok, les digo. Y yo, no, ¿por qué un TikTok? Que no sé qué. Porque
si a ustedes les molesta esa red social, les digo, es porque no encuentran contenido que les guste, porque sienten que es contenido vano, que no tiene ningún sentido. Yo entiendo, ¿sí? Pero si ustedes no toman ese espacio, va a venir cualquiera y lo va a llenar de cualquier cosa, ¿ya? Entonces de ahí partimos nosotros. Y ahí están haciendo podcast, ahí están haciendo TikTok, haciendo Esto nos infografías. resuena, bueno, a mí en lo particular. Justo lo que has dicho. Si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer. Exactamente. Sí. Bueno, entonces, terminamos este episodio. Nos escuchamos pronto.